Con esta palabra voy a dar con el título La verdadera iglesia de esta época. Hoy es el 34º aniversario de la iglesia Yeon. En el año 87, cuando yo estaba en seminario teológico en el tercer año, y en Mokdong, 34 años atrás en Mokdong se llamó esta iglesia Gangsoro. Estableció primera vez como la iglesia Gangsoro, y en el año 1993, en este lugar, empezamos a construir y a extender los edificios de la iglesia, y estableció esta imagen que estamos mirando en este momento. Hasta ahora, todos los pactos del itinerario del pacto de la iglesia Yeon, le damos un fuerte agradecimiento y la gloria a nuestro Señor. Lo hizo nuestro Dios. Dios es tan específicamente quien yo no tengo ninguna experiencia, me estableció y me hizo vencer en todas las dificultades, y Dios específicamente me guió hasta este momento, hasta que se establezca la iglesia. Satanás, sin continuamente nos atacó. De muchos esos ataques, Dios estableció como para salvar a 237 y 5,000 naciones de esta época, y nos dirigió hasta este momento, y le damos agradecimiento. Y hoy en adelante, el año que viene, en el 35º aniversario, va a ser el horario de finalizar esta dedicación de la deuda que tenemos en el templo. Y en este año, Centro de los Ancianos, hicimos mover en primero el movimiento, y participaron todos los creyentes, y se avanzó esta ofrenda de la dedicación del templo. Y el año que viene y va a establecer los líderes importantes, y estamos preparando desde este momento. En esta situación de Corona 19 complicado, tuvimos duda, ¿realmente terminaremos el pago de la dedicación del templo? Pero vemos los pasos que vino la iglesia Yeon. Todas las cosas eran imposibles. Todo era imposible, pero Dios nos guió para que todo sea posible. Al principio, cuando empecé en Mokdong y cuando me mudé en este lugar, y era un terreno de la ley que podía hacer 5 pisos nada más. Pero el anciano Kim Jong-su, haciendo esta construcción y teniendo muchas dificultades, y lo terminó el edificio. En esos procesos, y pudimos, con esfuerzo, hasta que lloraron al principio, y los miembros del principio. Pero Dios, aunque sea así, Dios nos cambió todo imposible a todo posible. En ese momento era la situación en Corea FMI, y estaban todos en dificultades económicas. Y nuestra iglesia se mudó, y hicimos la construcción en este lugar. Continuamente, después de esos más de 30 años, durante 28 años, estamos haciendo la construcción de la extensión. En verdad, en nuestra iglesia no es que se hizo una devoción de una sola persona, sino que todos participaron. Esto es un grupo de las hormigas, y todos los departamentos, aferrando la palabra, que la cabeza de ellos es Jehová, atrapando este mensaje, dieron todo y concentraron todo. Vendieron las casas, las personas que tienen casas, y se mudaron en lugares más pequeños. Y los que vivían en Chonse, y también lo vendía, y también los que vivían alquiler, y ellos dando estas devociones. En esas dificultades estaban, pero Dios
específicamente que no nos cueste, nos hizo venir hasta este momento. Nosotros todas las cosas tenemos que mirarlo como nuestro Señor Jehová, que nos dirige adelante de todo y va a finalizar esta devoción. Abre tu boca y yo la llenaré. Esta palabra, nuestro Dios, quien es el poder, nos ve nuestra fe, ve nuestra fe de nuestra boca y nos llena satisfechamente. Nos abre el camino en el desierto, nuestro Señor, y en el desierto nos da el río. Él siempre nos hace nuevas obras a través de las personas del hombre, de Dios, y está avanzando. Nosotros recibiendo este 34º aniversario, recibiendo la terminación de la dedicación del templo, no hay otra cosa, sino tenemos que ocupar nuestra misión esencial de que nos estableció esta iglesia. Yo semana pasada también le hablé un poquito. Ese centro que tenía cuando creé, establecí esta iglesia, que nosotros vamos a establecer una iglesia que sí o sí necesita en este mundo. Por eso todos los creyentes que están en este lugar tienen que orar para que no sea una iglesia que esté o no, sino, como el título de hoy, hay que ocupar la misión de ser una verdadera iglesia de esta época. Toda otra cosa seguramente Dios nos guiará automáticamente. Por eso, hoy en el capítulo está saliendo la iglesia primitiva, cuál era la iglesia verdadera, modelo en esa época. En esta época, las iglesias no pueden mostrar la imagen de la iglesia y no pueden dar la influencia espiritual, como si fuese un sal que perdió el sal y está siendo pisoteado por la gente. Y es una situación lamentable. En esta situación de la época, a través de la iglesia llevó, que habla en la Biblia, tenemos que tener la imagen de verdadera iglesia y tenemos que dar la influencia espiritual a este mundo. También, mirando la novela del juego del calamar, de las iglesias, y el autor está siendo siervo de Satanás. Y con esto, con la cultura de este mundo está teniendo éxito, pero viendo espiritualmente, esa novela es totalmente y está hablando mal del cristianismo. Y podemos ver esta imagen. Un periodista le preguntó al creador del Ejército de Salvación, a William Bush, le dijo, desde el futuro que llega, ¿cuál es el más peligro? Y entonces le pregunta a este periodista al Bush, y el Bush le contesta así, que la iglesia introduce el cristianismo filosófico que habla del perdón sin renacimiento y el cristianismo sin Cristo en este mundo. Este cristianismo que no hay Cristo, y que no es una iglesia que no tiene el Espíritu Santo y está presentando el reino de los cielos sin infierno. O sea, en esta tierra, este peligro viene cuando una iglesia no hace función de una iglesia, llega esta tentación y este peligro. Volviendo de hablar, si ya está desapareciendo este evangelio original, porque esto se coincide con las almas y espíritus, por eso es muy preocupante y es importante. Las iglesias que no tienen la vida de Jesucristo, las iglesias que no tienen el poder de Jesús, es una iglesia, es mejor no existir. Aunque no exista, no tiene nada que ver. Por eso las iglesias se están mezclando y están secularizando.
Por eso las iglesias de Europa que hicieron la reforma religión y están cerrando las puertas. Y están cerrando todas las puertas. En este momento, en esta tierra, por lo menos que está peleando para mantener la iglesia, y que están haciendo las iglesias que quiere hacer bíblicamente es las iglesias de Corea. Desde ahí ustedes son evangelistas y ustedes son discípulos del evangelismo que tienen el evangelio. Tienen que creerlo. William Bush, esta profecía de William Bush del futuro, lamentablemente se actualizó y está pasando en este momento. En este momento que está desapareciendo el nombre de Jesucristo y estamos viviendo solo Cristo. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué hablan solo Cristo? Si hay otras cosas, ¿por qué solo Jesucristo? Si hay otros dioses. Y este es el campo que está secularizado totalmente. Este campo del espiritual, nosotros tenemos que ir cambiando. Debemos ir limpiando. Como si fuese como el salmón que sube hacia para el otro lado de la marea fuerte, que es como esto, que Jesucristo es la solución de todo el problema. Y esta verdad de verdadero el evangelio nosotros tenemos que declarar continuamente. Recibiendo 34 aniversario de la iglesia Yehová, todos los creyentes sean comunidad del evangelio y comunidad del pacto, y para que sea una iglesia que necesita en este tiempo y sea utilizado para salvar a 237 naciones y 5,000 tribus. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Como punto 1 es el verdadero imagen de la iglesia. Ya comienza en este versículo, en Hechos capítulo 2, oficialmente llegó el Espíritu Santo en aposento alto de Marcos. Jesús, cuando resucitó y cuando se ascendió, le dijo a los discípulos que espere, y entonces más de 120 discípulos estuvieron en el aposento alto de Marcos y estaba orando, y llegó el Espíritu Santo como el fuego y como el viento. Y la iglesia aposento alto de Marcos es el comienzo de la iglesia primitiva. Y todos estos discípulos que recibieron el Espíritu Santo habló, y con la inspiración del Espíritu Santo declaró a la palabra, y a través de Pedro, de la predicación de Pedro, regresaron como más de 3,000 personas a nuestro Señor. Esto es la imagen de verdadera iglesia, de estos discípulos. Vamos a ver versículo 42. Y preservaba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y aquí en el capítulo donde dice preservaban, quiere decir que se concentró con la continuidad. La iglesia primitiva se concentró en 3 cosas grandes. Primero es que recibió la doctrina de apóstoles. La plataforma de la doctrina es Dios. Hablando fácil, es que la vida de fe es la palabra de la raíz de la vida de fe. O sea, la vida de fe que no tiene la palabra es una burbuja de agua. ¿Qué quiere decir? Todo sentimental. Parece que está lleno del Espíritu Santo, pero al no haber palabra se disminuye esa burbuja, ese Espíritu Santo. Hay muchas personas así, dice que devociona, pero en un momento desaparece, porque eran falsos. ¿Por qué sucede? Porque en el corazón de ellos no hay palabra de Dios viviente en nuestros corazones. El Martín Lutero, de reformador religioso, ¿qué dice una iglesia? Le dice que es una casa de la palabra. La iglesia es una casa de la palabra. Dentro de la palabra se soluciona todo el problema. Dentro de la palabra nosotros oramos. De la palabra nosotros nos dan las respuestas.
Esto es el itinerario del pacto y esto es una vida de fe bíblicamente. Ustedes, aquí está la razón de no perder el púlpito de la palabra. A través de la palabra del púlpito nos da la palabra para vivir correctamente durante la semana. Si vemos la palabra de hoy, dice cuál es la enseñanza de los apóstoles. El núcleo es Jesucristo. Es la redención y la resurrección de Jesucristo. Está mostrando específicamente. También, especialmente, los apóstoles eran los discípulos que estaban junto con Jesús hasta las obras de Dios, de Jesús, y hasta la muerte y hasta la resurrección. Y vieron todos los apóstoles. Entonces, la palabra que decían ellos, todo tenía como un sentimiento de presencia. Por eso, al escuchar esas personas de la palabra del apóstol, cuánta emoción nos da. Como esto, todos los creyentes de la iglesia, y cuando escuchan la palabra, ustedes tienen que escuchar como si fuese escuchando la palabra de Dios que está vivo. ¿Cuál es la característica de las personas saludables? Las personas saludables es así. Ellos comen y todo el tiempo quieren comer. Cuando hay alguna comida deliciosa y se le cae la saliva. Esto es normal. También la salud espiritual también. Al escuchar la palabra continuamente, tengo que sentir que, me gusta esta palabra. Al escuchar la palabra del púlpito y cuando se da vuelta y de querer escuchar de vuelta. Amén. Tengo que estar en ese estado. Este estado es el estado estable espiritual. La segunda cosa más grande es que era la iglesia primitiva, era la iglesia que estaban en comunión y en partimiento de los panes. O sea, era la comunión de los creyentes. Esta comunión no es la comunión que se habla en este mundo. Los creyentes se confunden. Al decir comunión piensa que es comunión de este mundo, de jugar, de divertir. No. La comunión que se hablan aquí en el púlpito es foro, es compartimiento de la palabra. Por eso, haciendo este compartimiento de la palabra, compartimos comida y ayudar entre unos a otros espiritualmente. Comuniones, a través de la comunión, compartir la respuesta de la palabra que ha recibido la gracia y compartir la palabra de la bendición y este foro del evangelismo que se hace en nuestros campos. Tener una relación entre los creyentes, tener esta formalización, es el foro del evangelismo. Hoy en día, ¿qué pasa? Por Corona 19 no podemos reunir. Por eso ustedes tienen que pensar, ¿con quién encuentro? ¿Con qué palabra hablo? En verdad nosotros con las personas ya se terminamos. Entonces cuando nos juntamos son todos creyentes de la iglesia de Jehová. Por eso tenemos que compartir la palabra del púlpito y también compartir la respuesta de la gracia que han recibido. Y también a compartir la palabra de la evangelización. Esto, cuando hacemos este compartimiento, estas tres cosas, no nos damos cuenta cómo pasa el tiempo. Y yo también hice un tiempo largo, cuando era un anciano, hacía estos tres compartimientos. Siempre palabra, oración y evangelismo. Y era esto. No tenía otro interés. En ese momento no miraba ni televisión, noticiero. No tenía interés del mundo. Solo estos tres puntos. Y esto se hace automáticamente. Esto es el contenido de la Biblia. Desde ese momento, esto me di cuenta que eran los tres hoy. No me daba cuenta que se iba el tiempo al compartir esta palabra. Pero muchas personas, los creyentes, cuando encuentran algunas, hablan de las cosas del mundo
critican a las personas y hablan critican. Esos son grupos de Satanás que son siervos de Satanás. No tiene nada que ver. Todos los creyentes de la iglesia Yeon, cuando se reúnan, creo que sean estos 3 compartimientos. Si no es esto, vamos a ser atrapados por Satanás. Hagan el foro de la palabra, porque no tienen nada de que recibieron gracia y no pueden hablar. ¿Por qué no se puede hacer el foro de la oración? Porque no oran. Porque al no haber la respuesta de la oración, no pueden hacer el foro. Por eso en el campo del evangelismo, ustedes transmiten, no pueden compartir el del campo del evangelismo porque no van al campo del evangelismo. Es todo mentira. Nuestra iglesia, durante mucho tiempo hicimos la construcción de la iglesia. Las personas que se tenían que irse, se fueron y quedaron los principales. Por eso el anciano Chung Myung-ju cuando vino y dijo, wow, grandioso los creyentes, qué específico que están todavía en este momento. Si no es la persona del Espíritu Santo, no pueden hacer. Por eso Dios tiene un grande proyecto en mí. Y como punto 3 grande que hicieron en la iglesia primitiva era, ellos hicieron la dedicación, se dedicaron a recibieron la palabra de Dios y compartieron el pan y tenieron la comunión y después hicieron la oración por la iglesia, oraron por esas personas que estaban heridas y oraron por la evangelización y por la zona y por el país. Hicieron en unánime la oración, especialmente entre unos a otros oraron. En ese momento creer a Jesús es diferente que ahora. En ese momento tenía que dar la vida. En todas las persecuciones y tenía que creer dando su vida. Estaban en unas situaciones de no poder cuidar y tener una vida de fe y se reunieron y se juntaron y hicieron la oración. Este tiempo, le decimos, es un tiempo de Corona 19 de crisis, pero si vemos espiritualmente, este tiempo no es de crisis, sino tiene que ser un tiempo de oración. Tenemos que abrir bien grande la boca de oración. Al ser así, se conmueve el trono del reino de los cielos y llega la llenura de nuestro Espíritu Santo en nuestro campo y se termina de un himno que se llama Sangre como una fuente. No hay un himno. El escritor de este himno, William Cowper, habló el secreto de tener victoria del Hijo de Dios. O sea, expreso así. No orar quiere decir que es frenar de luchar y la oración es hacernos brillar la armadura de Cristo y después es lo más que teme Satanás es que los creyentes débiles arrodillen delante del Señor. Nuestro secreto de victoria, ¿cuál es? La oración. Nosotros tenemos que hacer la oración de peregrino, la oración de conquistador. Tenemos que hacer 24-25. La razón está aquí. Todas las cosas, en todo lugar, en todo el trabajo, en todas las personas, cómodamente tenemos que continuarlo, tenemos que unificarlo a través de la oración. Hágalo así. En horario de tener preocupación, oren. En el momento de persecuciones, oren. Entonces ustedes van a disfrutar verdadera paz y verdadera alegría. Y entonces, ¿qué aparece? El poder. Nos da el poder. Vean los misticismos. También cuando se concentra el misticismo, también se levanta la obra. Porque
el diablo da ese poder, pero imagínense ustedes, si ora a Dios, no va a aparecer el poder. Nos da el poder espiritual, poder de poder económico, poder de inteligencia, poder de físico y poder humano. Y nos da la respuesta y la restauración. Desde ese momento, todos los creyentes que oran, todas las cosas se pasan. Tenemos algún desbeneficio, nos tocó el orgullo, se pasa todo, se pasa todo. No es nada cosa para que nos matemos. La oración es que nos lleva al lugar 24 horas a experimentar el poder de Dios. Por eso la iglesia primitiva era un campo de las respuestas así. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que todos los creyentes puedan disfrutar esto. Punto 2. Es la evidencia de la iglesia verdadera. Los creyentes de la iglesia primitiva, a través de la enseñanza de apóstoles y cuando estaban en comunión y cuando tenía partimiento de pan, las personas del mundo está saliendo la reacción. En el versículo 43 dice, y sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Este temor no era un temor simple, sino este temor era sorprendente. Los creyentes de la iglesia, ¿qué sintieron esas personas de afuera? Ellos vieron y entendieron la obra del Espíritu Santo y se asustaron las personas que estaban alrededor hasta este momento. Ellos no es como nosotros, tenían la iglesia y no tenían ni organización específica. Pero la gente vio esta imagen de la iglesia de los creyentes de iglesia primitiva y se asustaron. El poder del Espíritu Santo es grandioso. ¿Por qué? Porque dentro de unas personas se demostró el poder de vida de Jesús, y el poder de Jesús tuvo el aroma de Jesús. Por eso mostró que es diferente. En el versículo 44, 47, y está expresando específicamente, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ellos les llenaron entre unos a otros la necesidad, y era muy natural esta imagen, estos gestos. Especialmente en el capítulo está hablando la parte material. ¿Por qué? Porque el valor y la importancia de ese momento y en este momento para poder definir es la economía. Las iglesias, los creyentes de la iglesia primitiva, al tener el Espíritu Santo, se les fue toda la codicia del material. No tenía codicia de la palabra. Esas personas que viven guiados por el Espíritu Santo, la característica es diferente. Es la vista de valor y la vista de material es diferente y se cambia totalmente. Cuando amamos la plata, no podemos. Necesitamos. Por eso podemos hacer. Es necesario, pero no nos amamos al dinero. ¿Cómo puedo hacer con esta economía para alegrar a Dios? ¿Y cómo puedo hacer para devocionar a través de nuestros cargos? No, esto es la devoción. No es con esta cosa de tener las humillaciones. Del punto de vista del pensamiento de Génesis 3, 6, 11 se cambia por tres solo. Solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Se cambia así. Al ser así, nos sale la conciencia espiritual de trabajador espiritual. O sea, dando y entregando, cada vez que devocionamos, ¿qué sale? En nuestros corazones sale el agradecimiento y alegría. ¿Cómo puedo entregar y cómo puedo devocionar para Dios?
Todos los días, al venir a la iglesia, preparado la ofrenda, ¿tenemos la alegría o no? Sí, estamos alegría de dar, que de poder dar. Si Dios me dio, es agradecer y entregarlo a Dios. Hasta ahora, durante 34 aniversario, todos los creyentes que oraron y que devocionaron, le damos agradecimientos. Si vemos Hechos 4:32, está hablando continuamente y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Entre unos a otros le ayudaban. Esto es la iglesia primitiva, le alentaba entre unos a otros, le daba fuerza unos a otros. Y conclusivamente, dentro del Evangelio se formaron la unicidad de la iglesia. Lo que yo conozco dentro de la iglesia, no hay una iglesia que tenga la unicidad dentro de la iglesia. Es un juego de Satanás. Se pelean, se odian y se comparten fuerzas y hacense divisiones. Y es un desastre hoy en día. Es lo que está haciendo Satanás. En la iglesia católica no lo hace. Porque no es coreano, no. Porque Satanás no hace falta tocar la iglesia cristiana, católico, porque ellos están haciendo siervo de Satanás. Budismo también. Todo nos hace partir, nos hace dividir las iglesias cristianas para no tengamos fuerzas. Satanás es el trabajo, la familia también, la iglesia también, el país también. Nos hace dividir y nos hace pelear y nos da vuelta. Porque cuando nos juntemos Corea del Sur y Norte, Estados Unidos y la China se tiemblan porque es diferente esta nación coreana. En toda la tierra que tiene IQ 3 cifras es coreanos, nada más. Por eso al ser así, por eso al tener mucho poder, entonces nos frena a todo lado. Creyentes, dentro del Evangelio, quiero que todos tengan la unicidad. Vamos a leer versículo 46-47. Y perseveraron unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día más la iglesia que los habían de ser salvos. Ellos todos los días, no era una sola vez por semana, sino todos los días se preservaban unánime cada día en el templo. ¿Qué es perseverancia? Que continuamente se concentraron entre unos a otros. Ustedes vean qué tan le gustaban estar juntos y se juntaban todos los días. Y además, si se reunían cuando iban a ser atrapados, ellos iban a ser muertos, pero se reunieron todos los días. ¿Ustedes hicieron una vida de fe así, de reunir todos los días? Yo durante 3 años, ni un faltando un día hice esto. Toda la noche. ¿Saben lo que hice? No es muchas personas, más de 10 personas. Nos reuníamos en la oficina y orábamos junto con el motivo de oración. Y hacíamos el compartimiento de la palabra y de la oración, las 3 cosas, durante 2 de la mañana. 2 hasta 5 de la mañana es oración personal. Y entonces todos separados en diferentes asientos. Es divertido. Todos los días después de terminar el trabajo. Si no recibimos la gracia, no podemos hacer esto. Hay muchos amigos para encontrar. Hay cosas para hacer muchas. Hay muchas cosas para pecar. No hacemos esto. Juntar todos los días no es algo fácil.
en casa, en el templo y en sus casas también se reunieron. En una palabra, en el templo hacían el culto y como este Tarakpan hicieron muchas reuniones de grupos pequeños y se reunían en casas y al reunirse, ¿qué es? Y alabó con toda la fuerza a nuestro Dios. La vida de ellos, a través de ellos, todo el pueblo fueron bendecidos por Dios. Y de estos se levantaron la obra de la salvación de las almas. O sea, el Señor todos los días le daba más para tenga la salvación. Nosotros estamos en este lugar. ¿Cuál es la razón que estamos dando tiempo y estamos en este lugar? ¿Por qué? Hay una sola cosa, es la salvación en las almas. La evangelización de 237 y 5.000 tribus. Esto es lo que nos misionó para que nosotros todos seamos testigos hasta el fin de la tierra. Este es el orden y el mandamiento que Dios nos hizo. Esto es la existencia de la iglesia que existimos. Por eso, ¿por qué tenemos que hacer la devoción, terminación del templo? Tenemos que terminar rápido y terminar esto material y hacer la misión con todas las fuerzas en el interior y el exterior y transmitir y ir el evangelio. Amén. Este material que entregaron los creyentes y utilicemos para salvar las vidas, no para pagar las deudas a los bancos. Al alargarse esto, nos perdemos las fuerzas. Por eso, el anciano, el líder anciano, me habló. Last 10,000 personas. Yo hasta este momento nunca fui adelante, sino yo siempre oré delante de Dios y porque yo sé que el Espíritu Santo y Dios va a obrar. Por eso yo estoy orando solamente. La razón de la existencia de la iglesia se estableció para la misión. Pero nosotros no pudimos hacer lo que nos pedían los misioneros. Pero cuando terminemos esta dedicación de la deuda del templo, específicamente verificamos y específicamente, verdaderamente vamos a ayudar y vamos a dejar el sistema. Amén. Por eso ustedes quiero que oren junto con nosotros. Si vemos Ezequiel capítulo 47, sale que la entrada de la casa de las aguas que salían debajo del umbral de la casa levantó obra de la restauración y sanidad y revivieron al mar muertos. Se levantó la obra del Espíritu Santo. El mar, al entrar este agua viva, se revivió el mar. De revivir, esta palabra quiere decir rapa. Lapa quiere decir que se cose en un lugar roto. Volviendo de hablar, que lo devuelve a la normalidad. Y lapa, generalmente en la Biblia se utiliza como la restauración, que la sanidad. Jehová Rafa quiere decir que es el Dios que sana. Todos los problemas de toda nuestra vida se sana a través de Jesucristo, a través de la sangre del Señor Jesucristo, a través de esta agua viva, a esta persona de Jesucristo. Las personas muertas se viven, todas las almas reviven. Al momento de encontrar a Jesucristo, se soluciona todas las depresiones, desesperaciones y nos recibimos un oasis del espiritual verdadera. Todos los creyentes de la iglesia llevan recibiendo este 34º del aniversario
que nosotros todos seamos absoluto Cristo, de dar y cambiarlo en el desierto como dar el oasis espiritual. Conclusión. En una revista científica, en Science, dice que el hombre siempre tuvo mata insectos de cucarachas para matar todas las cucarachas, pero ellos tenían toda la confianza de poder armar ese mata cucarachas, pero era diferente en verdad. En North Carolina de Estados Unidos, en la universidad, científico, el grupo de estudiantes para averiguar por qué no puede matar los cucarachas. Pero sorpresivamente, esta cucaracha, para salvarse de ese mata cucaracha, ellos empezaron a renovar su sabor en su boca. ¿Qué quiere decir? La cucaracha en verdad le gustan los dulces. Le gustan los dulces, pero a los dulces le echaban para matar. Al saber esta verdad, ellos cambiaron su sabor. Por eso, cuando le da algo dulce y cuando hay algo dulce, ni miran, no van a comer para revivir. ¿Por qué yo hablo esta palabra? Seguramente a ninguno le gustarán las cucarachas, pero este insecto de cucarachas que nadie es querido, pero para estar vivo empieza a reformar. Para estar vivo, nuestra vida de fe también. Todos los días para vivir tenemos que cambiar y tenemos que reformar. No decir mis palabras que no tienen ni evidencia. No diga su palabra. Tenemos que reformar y renovar. ¿Por qué? Si no hacemos esto, nosotros no es que frenamos, sino nos retrocedemos. Satanás, como sea, nos hace retroceder. Nos hace estar quietos, nos ataca con todas las fuerzas. Aquí me gusta, aquí está bien. Por eso nosotros espiritualmente tenemos que ser ilsin u ilsin. ¿Qué quiere decir? Renovar diariamente en el pacto. Todos los días tenemos que reformar y vivir una nueva vida. Recibiendo este 34º aniversario, recibiendo que la iglesia Yewon pueda establecer firmemente para que sea una iglesia, verdadera iglesia de esta época, y para que todos puedan vivir los creyentes como evangelistas de alumbrar la luz de Cristo, y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, recibiendo este 34º aniversario, que todos los creyentes que podamos formalizar una iglesia, verdadera iglesia de esta época, y que sea una iglesia que demuestre la evidencia, y también hoy también nos hace reformar todos los días. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.